La situación del López Obrador a mí me preocupa enormemente. Iba yo a hacer selecciones de lo que dice, pero luego descubrí que era un error, porque es tan incoherente constantemente, pero si alguien le da la razón, o sea, alguien se podría dirigir a Zunzunegui diciéndole que cree en estupideces absolutamente delirantes, es al López Obrador. Teóricamente, Andrés Manuel López Obrador tiene a dos historiadores, uno profesional y el otro aficionado, pero muy famoso, muy conocido, un montón de libros de historia. Tiene a dos historiadores como sus más cercanos aliados. De hecho, se supone que uno de ellos, un historiador botellístico muy conocido, que siempre le dan puesto, nadie sabe por qué, me dijeron, esto es un mero chisme, que le dan muchos puestos y le permiten que lo acusen de acoso sexual sin que le pase nada y luego que ande con la botella por la calle, porque es el que le escribe o le escribía los libros a López Obrador. Puede ser, puede no ser, puede haberlas escrito López Obrador, yo qué sé. Pero teniendo cercanos a dos historiadores, no puedes decir que los españoles echaron a andar una campaña de propaganda para que los indígenas fueran esclavos cuando precisamente la corona española impidió que fueran esclavos los indígenas. Y para evitar los sufrimientos de los indígenas, un buen hombre como Bartolomé de las Casas dijo: ay no, pobrecitos mis hijos, los indígenas tan lindos, tan monos que son, traigan esclavos negros que hagan su trabajo. Y entonces, esa misma corona española, que era doble con los, que no hacía esclavos a los indígenas, casi esclavos, pero sin ser esclavos, trajo a América, y en concreto a México, a un par de cientos de miles de negros esclavizados en el África Occidental para que vinieran a trabajar. Eso es grave. Pero, según López Obrador, en la campaña se incluía que hacían sacrificios que arrancaban corazones y se los ofrecían a los dioses. Y dice López Obrador, entonces es pura mentira y eso lo demuestro. Y lo hace enseñando su libro. Yo no creo que lo demuestre. Hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, los exponen, los ofrecen a los dioses. Entonces es pura mentira y eso lo demuestro. Dice, no hubo sacrificios. Sí los hubo. Todo el mundo sabe que los hubo. Son la gente más tarada, que es a la que luego parece que le habla a Zunzunegui, pero pues nos mete a todos en el mismo barco, y luego vamos a ver por qué en los comentarios. No puedes demostrarlo. ¿Inventaron que los antepasados eran caníbales, que comíamos carne humana? No se inventó. Había el consumo ritual de los sacrificados. Sí, y había algunas personas a las que se sacrificaba para ser consumidas ritualmente, no porque fuera un banquete. Dice, nadie vio un sacrificio, nadie vio que se comieran a una persona. Sí los hubo. Hubo indígenas que luego contaron la historia de los sacrificios humanos y de el canibalismo, fundamentalmente antropofagia ritual, y lo tenemos escrito. Bueno, pero entonces, la demostración de que no hay canibalismo de López Obrador a mí me deja abismado. Cuando se hace el sitio de Tenochtitlán, acuérdense que las dos grandes batallas navales mexicanas no se llevaron a cabo en el mar, sino en el lago de Texcoco y en el lago de Bacalar, en la guerra contra los piratas. Llama la atención. Cuando los españoles sitian Tenochtitlán, bloquearon la entrada de alimentos. Se estaban muriendo de hambre, dice López Obrador. ¿Por qué no se comieron? ¿Por qué no se comieron entre ellos? ¿Y tú cómo sabes que no? En los sitios siempre ha habido canibalismo, en todos los sitios. En el sitio de San Petersburgo, en el sitio de Stalingrado, hubo canibalismo. Siempre ha habido canibalismo en los sitios donde no hay comida, desafortunadamente. El hambre es brutal, es una... La mayoría de la gente no conoce el hambre, solo conocemos el apetito. Pero la lógica, como no se comieron entre ellos todos los mexicas dentro de Tenochtitlán sitiado, pues entonces ya no había canibalismo. Y luego se inventa una historia de que los indígenas mexicanos, todos los indígenas mexicanos, o sea, el 10% que quedó después de la catástrofe demográfica causada principalmente por las enfermedades, pero también por los asesinatos, las persecuciones, las guerras y las conquistas de los españoles. ¿Cómo sobrevivieron los indígenas?
por el amor a la libertad. Se fueron a los montes, a las montañas, a la sierra, a las islas, a los pantanos, a las zonas de refugio. Esto yo no lo había oído en mi vida. Que los indígenas hubieran dejado sus casas, se hubieran ido al monte, a la sierra, a las islas, a los pantanos. Y los nayaritas y los coras, que eran dueños de todo el valle, se subieron a la sierra. Quizás los nayaritas lo hicieron, pero los demás indígenas sobrevivieron en sus mismos lugares. Los zapotecas, de donde viene mi abuela, sobrevivieron en Oaxaca. Los olmecas no, porque no existían ya. Esa es la otra, le atribuye a los olmecas hasta la invención del cero, que es una posibilidad de lo que ha enseñado la antropología, pero que no está confirmada. Pero todos los grupos etnolingüísticos, los mayas, todos sobrevivieron en su zona, sometidos a ser los servidores, los enriquecedores de los nuevos amos. Pero no sobrevivieron por haber huido, y en las ciudades eran solo de criollos y españoles. Eso es absurdo. Es absolutamente imaginaria. Y gracias a esto nos dejaron nuestro legado cultural, nuestra identidad como mexicanos. Y aquí es donde otra vez López Obrador comete la estupidez que Zunzunegui dice que cometemos todos o la mayoría de los mexicanos. Pensar que los mexicanos somos indígenas y los españoles son ellos. El problema es que López Obrador su familia es de Cantabria y fue a ver el pueblo de su abuelo en Cantabria, como yo he venido a ver el pueblo de mi abuelo en Asturias. Todas las estupideces que los hispanistas dicen que hacen todos los mexicanos, las reconcentra López Obrador y no las reconcentramos la mayoría de los mexicanos, te voy a decir. Dice frases como: el mexicano es trabajador, el mexicano es honesto, la corrupción la trajeron los españoles, aquí no había codicia. Sí había. Dice que no había esclavitud en el mundo prehispánico. Y precisamente una de las características de la Guerra Florida de los mexicas era que no buscaban matar al enemigo, sino apresarlo. Porque apresar a un enemigo, y tenemos los códices donde se ven los sometidos, los adversarios sometidos, que eran luego utilizados para el sacrificio. Pero también había esclavitud y la gente se vendía como esclava, se podía vender como esclava, por ejemplo, por deudas, etc. Es de tal delirio que es como la imagen especular de Zunzunegui. Dos estupideces tan grandes. Todo lo hicieron los españoles, que son lo mejor del mundo. No, los españoles son lo peor del mundo. Es traicionar a todo un país. Traicionar toda una realidad en la que sí vivimos los mexicanos de verdad, ¿no? En fin, me parece aterrador.